primera palabra usted tiene la revelación. De aquí de Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. No, toca Sí, orar, toca que oremos, pastora. Bueno, espera un momentico, pastor. Un momento. A través de esa palabra y me está mostrando, me está mostrando que es aquí, con medio de esta palabra, pastor, el enemigo espiritual está en este momento. Están mandando azón de pimienta, pastor, y eso lo hacen para las finanzas, pastor. Lo están haciendo, no sé con esta palabra, no sé qué revelación hay ahí, pero estoy desesperada en este momento. Uy, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy raspando. Vamos a orar. Y tiene que ver con el sueño, pastor, tiene que ver con el sueño de las hormigas, del papel higiénico, pastor. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces. Sí, el Señor a partir de esta palabra y del sueño, pastor, está mostrando que los mismos, pastor, los mismos de la iglesia, pastor, a nivel mundial, no es solamente para la iglesia primitiva, a nivel mundial, pastor, se han pervertido buscando sus propios intereses, pastor, buscando sus propios intereses. Y hay pastores que se dicen pastores y hay algunos que se dicen que son del cuerpo de Cristo, pastor, y han utilizado la brujería, pastor. Han utilizado para con las iglesias, pastor. Han utilizado la brujería. Han hecho, pastor, han utilizado primeramente el conflicto, la ira, la contienda entre las iglesias. ¿Para qué? Para ellos dividir las iglesias y sacar más lucro, pastor. Han utilizado brujería contra las mismas iglesias, pastor. Son unos que van a las iglesias y no son de Dios ni del diablo, pastor. Y están utilizando, han utilizado, pastor, diferentes estrategias de brujería para atar las finanzas de los otros y para simplemente traer las ovejas de Jesucristo, que son de Jesucristo, a sus iglesias para sacar lucro, pastor. Es por eso que se muestra el azogue, la pimienta, y lo podemos percibir inmediatamente. Por eso fue el sueño, pastor, también. Por eso fue el sueño, donde se muestra el papel higiénico y uno que anda buscando desesperadamente un baño, y cuando entra en ese baño empieza a jalar el papel higiénico, sale el papel blanco, pero detrás de la pared, después del papel, del rollo de papel, va saliendo más papel de la pared, del enmosaicado de la pared va saliendo un hueco de puro papel con puras hormigas que pican, pastor. Esa es la brujería, pastor. Esa es la brujería que han hecho. Esa es la brujería que han hecho para que las iglesias de Jesucristo estén desoladas, estén deshabitadas de las ovejas, y haya conflicto, haya cizaña, y se ha dado el dinero que es de Dios y para Dios. Ellos la han querido acaparar llevándose las ovejas a sus iglesias. El Señor lo que nos está diciendo, pastor, por eso ahora se entiende, pastor, mediante ese sueño también se entiende. Y dice, inclusive dice el Señor, no dejes que tu boca te haga gritar ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de la obra de tu mano. Nosotros no podemos decir más de lo que dice la palabra del Señor, porque donde abundan los sueños también abunda la vanidad y las muchas palabras, más nosotros si tememos a Dios. Solo podemos decir, por eso no hablamos del sueño, sino con el soporte de la palabra del Señor. El tener una cantidad de ovejas en las iglesias, pastor, para llenar la iglesia y para que se llenen de diezmos, se ofrendan las iglesias para sostener, eso es vanidad de la vida, pastor. Es vanidad de la vida. El Señor tiene sus ovejas, y así mismo como llegan sus ovejas, llega la abundancia, pero traerlas con ventaja
es pura vanidad de la vida. Y oprimir a los pobres mediante ventaja, pastor, es perversión. Y esa justicia la hace el Señor, pastor. El Señor nos dice, pastor, a través de esta palabra, nos está diciendo que Él ve mucho mejor con sus ojos y con ojos de amor, lazos de amor, aquel pastor que siendo humilde, come humildemente, y no aquel que trabaja mucho, pero ha trabajado en vano. Aquel que trabaja mucho el Señor se dirige. Aquellos que trabajan es para traer muchas ovejas a las iglesias, pero con el propósito de lucrarse ellos. Él no ve bien eso. Él ve bien, aunque se coma humildemente, se trabaja en el corazón y en el espíritu para traer almas para Cristo. Hay veces es mejor traer 1 o 2 ovejas a la iglesia, pero que son almas para Cristo, y no traer 100 ovejas que son para ellos. Son para ellos. Pastora, es lo que dice el Señor. Le cuento que esto está plenamente confirmado por el Señor, porque la palabra que me dio a mí habla directamente y confirma todo lo que usted acaba de decir, de lo que acaba de hablar el Señor a través de sus labios. El Señor me entregó a mí Jeremías capítulo 23, haciendo desde el 23 en adelante. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor leyéndolo, pero hace énfasis en el versículo 26. Si quiere, búsquelo, pastora, y lo leemos. Mire cómo el Señor confirma plenamente lo que acaba de declarar por medio de usted, a través de su santa palabra. Amén, gloria al Señor. Y es más, y apenas empezó a suceder esto, inmediatamente el Señor se manifestó y dijo que usted tenía revelación, tenía palabra. Él lo dice. Sí, no me la había dado, pero me la dio. Y plenamente confirma lo que, porque recuerden que este pasaje habla precisamente de ello, del título que tiene. Aquí tiene el título denunciación de los falsos profetas. Desde el versículo 9 empieza. Pero vamos a leer. ¿Jeremías qué? 23. Y mire, pastor, mire cómo él hace, aunque mire, el enemigo hay veces no puede conectar, porque no me puede conectar ni por la noche ni por la mañana a interceder. Pero el Señor permitió los sueños. Amén. Permitió los sueños. Y mire que ahorita el Señor, a través de la oración que estamos haciendo, ya le había dado la palabra, le está dando la oración y está confirmando el sueño, el primer sueño con la palabra. 2 veces, por medio suyo y por medio mío. 23, ¿qué pasó? 23. Vamos a leer, porque realmente empieza desde el 9, desde el versículo 9. Pero el Señor hace énfasis más que todo en el versículo 26. Entonces vamos a empezar a leerlo desde el 23, más o menos hasta el 32 o 33. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Mire que vamos a leerla aquí para que vea cómo el Señor da plena confirmación de lo que acabo de hablar a través de usted. Dice versículo 23, capítulo 23, versículo 23, empieza el Señor con una pregunta. Soy yo, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños
que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Amén. Amén. Dejémoslo ahí. Imagine que tremendo. Mire el Señor cómo Él no me había dado la palabra. Cuando usted me dijo, no me la vi. Yo ya se la había pedido, pero yo no la había recibido. Y la busqué y me la dio el Señor. Porque leí el versículo, pero dije, no, esto no tiene relación con lo que acabamos de leer en Eclesiastes 5. Pero cuando ya usted empezó a hablar, inmediatamente la retomé y dije, pero sí es plenamente confirmación de lo que el Señor está diciendo. Y hace énfasis en el versículo 26. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Tremendo, pastora. Tremendo, sí, con palabras casi que exactas lo que el Señor está diciendo. Sí, está diciendo, es verdad. O sea, se ganan a las ovejas de Jesucristo con macula y con engaño y las desvían del camino, pastor, por sus propios intereses y utilizan hasta la brujería, mire, pastor, mandando azogue, pimienta, haciendo para traer para sacar las hojas de las iglesias, pastor. Con el único fin de esquilmarlas. Así es. Destilarlas, no más. Tremendo. Así es, pastor. Y el Señor ha manifestado, se manifestó mediante el sueño, mediante la profecía, mediante la palabra, y vive con la palabra. Bueno, leemos entonces el siguiente pasaje, que es Eclesiastes 6, pastora. Amén. La sabiduría, la revelación, el discernimiento y la profecía que da propiedad de todo en este momento a través de la revelación. En Eclesiastes 6, el Señor nos manifiesta que hay pero muchos hombres que Él ha colocado con todas las riquezas en el mundo, pastor, con todas las riquezas, con todo, lo tienen todo, absolutamente todo, no les falta nada, pero les falta lo más importante es que ellos no tienen, pastor, ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos, porque ellos hacen todo conforme a la carne, pastor, conforme a la carne, no son predeterminados, pastor, hacen todo conforme a la carne. Entonces nos está colocando, pastor, porque eso lo permite. Mire, Satán fue arrojado desde los mismos cielos, ya, él fue arrojado, y él tiene sus hijos aquí en la tierra, pastor, y de eso se está refiriendo el Señor, a los hijos de Satán, pastor, puesto que Satán fue arrojado de los cielos y él tiene sus hijos aquí en la tierra, y de eso son ellos los que están puestos aquí, tienen todo. Hay muchos que tienen todo, no se refiere a todos, pero hay muchos que tienen todo. Hay ese gran número de hombres tienen todo, pero les falta el Espíritu Santo en su corazón. Les falta
todo lo que desea un hombre de Dios en el Espíritu, es al Espíritu Santo de Dios. Eso les falta a ellos. Por eso es que de alguna manera todos aquellos, a pesar que tengan todo, no disfrutan, porque no van a tener paz, tranquilidad, no van a tener lo que tienen aquellos que tienen al Espíritu de Dios en su corazón, que es la tranquilidad, la paz. Todo aquello que muchos, por eso el Señor nos coloca como ejemplo, eso que nosotros o queremos el dinero, la plata o las cosas del mundo, lo queremos a Él, ¿ya? Que no nos damos cuenta que hay veces, hay muchos que tienen tantas cosas y ni siquiera alcanzan a disfrutarla, y lo que la disfrutan son los extraños a ellos, y que todo eso es vanidad y doloroso, porque han acumulado tanto y han hecho tanto que ni siquiera se acuerdan del soberano de reyes y Señor de señores, quien te permitió todas esas cosas, pastor. Entonces eso es vanidad de vanidades. Y nosotros nos coloca allí para que miremos si es el mundo o es las riquezas en Cristo, esos los tesoros escondidos, pastor. El Señor nos dice que a través de su palabra, pastor, nos dice que aunque el alma se sacie del bien, también careció de sepultura, y el Señor dice que otro abortivo es mejor que él. Porque en ese caso, pastor, no es, cuando él habla del abortivo, es peor que él, es de aquel hombre que está en la carne y cada día más hace manifiesto el rey de su vida es el amor al dinero, pastor. Es el amor al dinero. Es peor abortivo para el Señor. Eso dice el Señor. Y ni siquiera tendrá la sepultura en Cristo Jesús, en el Espíritu, porque pueden quedar sus huesos debajo de la tierra, comerse la carne, los gusanos, pero no tendrán la sepultura en Cristo Jesús de una vida eterna, porque la sepultura en Cristo Jesús es una vida eterna para resucitar en Cristo. Ellos no lo tendrán. Aquellos que se desviaron por el amor al dinero, pastor, y al mundo. Por eso es que el Señor dice que un abortivo es mejor que él. Amén. Sí, porque el abortivo tiene la ventaja de que no vino a este mundo a pecar, porque desde el vientre de su madre fue arrancado. Entonces él no tiene oportunidad de pecar, pero en cambio el que está aquí, lleno de riquezas, lleno de opulencia, ese sí ha estado aquí a merced del pecado. Y por lo tanto, al haber caminado, como dice, sin haberse saciado del bien, o sea, no haber recibido al Señor en su corazón, no tener el Espíritu Santo con él, entonces no es salvo, sino que su alma va directamente a la perdición. En cambio, el abortivo tiene la ventaja de que salió del vientre de su madre a la eternidad, sin haber pasado por este mundo de pecado y de destrucción y de oscuridad. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y mire lo que sigue manifestando el Señor a través de su santa palabra que nos ha entregado aquí como consecuencia de la anterior palabra también. Mire, también nos dice, el Señor nos dice, porque más tiene el sabio que el necio. Dice, ¿por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? Eso que usted está diciendo, pastor. Uh-huh. El sabio tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el necio tiene el amor al dinero y el amor al mundo, pastor. Dice, ¿qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Tremendo. Pregunta el Señor. Tremendo, ¿cierto? Ahora dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción del espíritu.
Yo puedo desear, dice el Señor, usted puede desear, el mundo entero puede desear las riquezas de este mundo, pastor. Todo eso se puede desear, pero es aflicción y vanidad al espíritu, porque eso pasa, es pasajero, mientras que la vida eterna en Jesús no, pastor. Eso es un tesoro escondido que solo se consigue con la palabra y el Espíritu. El que está en el Espíritu Santo posa en él. Y puede entender en el Espíritu y llegar a tener la salvación, pastor. Amén. El que está en la carne solo verá el mundo y recibirá lo del mundo. No podrá tener jamás lo que tiene el Hijo de Dios en el Espíritu. Dice el Señor respecto de lo que es. Ya ha mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Quién es el más poderoso? Dice el Señor, soberano de reyes y de señores. Por mucho que traten de contender los hechiceros, brujos, algoreros, satanistas, todos aquellos que estén en contra de la predicación del Evangelio de Cristo, jamás podrán contender la palabra del Señor. Por eso nos hace el Señor poderosos en su nombre, con la palabra que viene de Él, no de nosotros. Porque jamás podrán contender con la palabra del Señor, porque ellos están sujetados a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, el Señor dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. El hombre por sí cree que él tiene la sabiduría y que él es el que enseña todo en este mundo cuando tiene el dinero, el poder y las riquezas. Esto lo está hablando a través mundialmente, a través de las iglesias, a través de los países, de los gobernantes, de los alcaldes, de los presidentes, de toda la cúpula militar, de los policías, de todo el mundo, pastor. Aquellos que tienen una soberanía en el mundo, más no en los cielos, pastor. Amén. No todos, no estamos hablando de todos. El Señor dice de aquellos que tienen una soberanía en el mundo y no en los cielos. Porque hay también presidentes, hay gobernadores, hay policías que tienen la soberanía en el mundo y en los cielos. Pero Él está hablando de los que no la tienen sino en el mundo. Él dice, en este caso, a sí mismo se refiere a las iglesias de Jesucristo a nivel mundial. De las cabezas de algunas iglesias que predican la palabra. El Señor nos dice, porque ¿quién enseñará al hombre que será después debajo del sol? ¿Quién? Al hombre no puede enseñarle nadie más, el soberano de reyes, sino que espera a través de su palabra. Y aquellos que se niegan a escuchar la palabra de Dios, a escuchar las profecías, a escuchar a los atalayas, a escuchar que los juicios se están dando, a escuchar que las promesas vienen. Pastor, no les queda más sino la destrucción en el mundo cuando el mundo acabe para cada uno de ellos. No les queda más, porque la soberanía de los cielos la tiene el Señor y el Espíritu Santo de Dios solamente posará y posa en aquellos que no contristen al Espíritu Santo de Dios. Ellos están obrando por su propia cuenta, están obrando por sus propios intereses, pastores, evangelistas, profetas, iglesias, gobernantes. Aquel que gobierna por sus propios intereses está en el mundo y es vanidad de vanidades. Aquel que está en el Espíritu, haciendo lo que el Señor dice, le espera la promesa del Señor. Amén, gloria al Señor. Bueno, sea este el momento para hablar, pastora, de que varias cosas de lo que el Señor ha venido hablando han tenido cumplimiento y varias, no muchas, pero vamos a resaltar que, por ejemplo, el juicio contra los líderes se sigue cumpliendo. Acuérdese que hablamos de que iban a morir políticos,
que iban a haber árboles cortados de líderes, tanto en la iglesia como a nivel secular. En esta semana podemos haber registrado la muerte de aquel personaje que aspiró a la presidencia aquí en Colombia, que murió, y en el Perú, ahorita vi la noticia que murió también un expresidente de nombre Fujimori, y siguen teniendo cumplimiento de lo que el Señor ha hablado aquí en el medio de las intercesiones, lo que nos ha ido entregando, y valga la pena pues resaltarlo aquí. Ya más adelante estaremos haciendo un audio en el que vamos a ir registrando todas esas situaciones que han ido teniendo cumplimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Sí, pastor, y así es que el Señor, a través de su palabra y a través de la revelación y a través de lo que le está dando a usted, está dando a mí, nos está entregando el mundo entero, también está viendo cumplimiento y sigue viendo cumplimiento. Caerán pastores. Caerán pastores en los mismos altares predicando el Señor. Van a caer, pastor. Amén, así es. Van a caer pastores. Van a caer, porque es que no se puede predicar con macula y con engaño. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? No es nada fácil, porque tenemos que batallar contra la oscuridad y las tinieblas, y son dos bandos, ¿ya? Pero las pruebas son del Señor. Amén. Y no, lo mismo que está diciendo el Señor a través de su palabra. A través de su palabra, o escogemos el mundo o escogemos el Espíritu de Dios y la vida eterna en Jesús. Y no podemos estar jugando a Dios y al diablo. Amén. Porque eso traerá consecuencias de una muerte física y espiritual. Entonces es una advertencia al pueblo de Dios, porque caerán. Cuando empiecen a caer y a mirar lo que sucede, porque el Señor lo está diciendo y no yo, entonces allí se volverán muchas almas para Cristo. Estás a tiempo, mi hermano. Tú que estás escuchando, estás a tiempo, porque no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero el Señor te dice, o eres de Dios o eres del diablo, pero no juegues con la palabra del Señor. Amén. Amén.